Políticas públicas, la idea es como tener un concepto más exigente y planteamos una definición, pero digamos que alrededor de esa pues también podemos sumar de acuerdo como con la especificidad. En el fondo, el argumento que tenemos allí, tanto para desarrollo como para políticas públicas, es la invitación a considerar como el enfoque propio, como los elementos propios. De ahí la necesidad, por ejemplo, de adjetivar el desarrollo, por un lado, y por el otro lado, la necesidad de incorporar, no sé, determinados actores, diría Subirats, actores, instituciones o recursos propios, digamos, con esa invitación, propios a la discusión. Desarrollo, políticas públicas. Ahora, ¿cuál es el tema que nos queda pendiente? El tema que nos queda pendiente es comunidades, dentro de esos tres elementos. Y en ese tema comunidades, creo que desde el lunes les anunciaba el papel central de una señora que se llama Elinor Ostrom. De hecho se llamaba Elinor Ostrom, les dije, politóloga, que gana el Premio Nobel de Economía en el año 2009, que lo gana, y bueno, el texto que ustedes tienen ahí en el argollado pues da cuenta como de sus contribuciones. El texto se llama algo así como Más allá del Estado y los mercados, la gobernanza policéntrica. Recuerdan que hablamos algo de eso, la gobernanza policéntrica, por allá el lunes. Y en el fondo, pues un autor que ha sido como transversal en la semana Subirats, echa mano de esas contribuciones. Aquí aparece también otra definición central en el texto que la verdad no lo abordamos tanto, pero sí está allí como en el trasfondo de las discusiones, el texto de Subirats acerca de gobernanza. Ahí hay un momento en que él define la gobernanza. No sé si pasaron por ese documento. Él allí plantea una definición, que es una definición, a mi modo de ver, muy en sintonía con la gobernanza policéntrica de la que nos habla Ostrom. Creo que Carol y sus compañeras mencionaron el texto. Si la gobernanza es la respuesta, entonces ¿cuál es la pregunta? Y ahí, en ese texto, hay una definición. Entonces, esa definición, pero en general esta invitación al enfoque propio, pero en particular Elinor Ostrom, nos invitan a considerar como esas, buenos días Richard, como esa dimensión, ese lugar central que ocupan las comunidades en estos arreglos que estamos construyendo. Entonces, gobernanza policéntrica, Elinor Ostrom, politóloga, pero que gana el Premio Nobel de Economía y nos va a plantear básicamente, recuerden como la lógica que hemos seguido de problema, pregunta, hipótesis, pues ella va a partir del siguiente problema que quiero ilustrar o que ustedes me ayuden a ilustrar. El problema, por ahí en la literatura se denomina el efecto desplazamiento. El efecto desplazamiento, ese es el problema con el que arranca Elinor Ostrom, efecto desplazamiento. En inglés es esta expresión. La verdad no hay como muchos acuerdos respecto a la traducción exacta, pero podemos entendernos alrededor de efecto desplazamiento. Entonces, ¿en qué consiste esto? Quiero que ustedes me ayuden a ilustrarlo y voy a hacer uso del interés que generó el tema de Renata anoche y las múltiples contribuciones. Arranquemos por ahí, arranquemos o ejemplifiquemos el asunto con ese escenario. Sí, pensemos como en el voluntariado, pensando como en las motivaciones, en los factores que lo propician. Pensemos en eso. Entonces, crowding out consiste en lo siguiente. Que digamos que por aquí hay
no sé, un plan, llamémosle el plan del periodo 1, del periodo actual, conjunto de estrategias y de acciones y demás, y con un presupuesto que genera un impacto, Ahora, imaginemos que esa es la situación inicial, Ustedes me contaban que este año es justamente como el año del plan y que ya están más o menos desarrollados o planteados. Entonces, pues usualmente pensemos eso en un territorio que nos proponen, digamos, nuestros líderes. Nos dicen, hombre, los acabamos de elegir, ellos hacen un plan con el propósito de tener un mayor impacto, eso. Entonces, este conjunto, digamos, acá arrancamos por malo sea el gobierno, algo ha hecho en ese momento algo ha hecho y algún impacto tiene. En términos generales, en términos, no sé, de la calidad de vida de nuestro territorio. Ahora, el nuevo plan, a eso que se viene haciendo, le va a sumar actividades, le va a poner unos matices, le va a sumar unos presupuestos, buscando una mejora, digamos, en la calidad de vida de nuestro territorio. Y esto es, digamos, como lo que Elinor Ostrom nos plantea como un ejercicio de así se comportan nuestras políticas públicas, si se quiere, así se comportan nuestras políticas públicas. Pero entonces les decía que quiero que ustedes me ayuden a ilustrarlo con el tema, por ejemplo, pensando en clave de voluntariado, ¿Cuál es aquí el tema clave? Es el siguiente. Se me escapó. Elinor Ostrom, o tal vez lo mencioné esta semana, su obra clave se llama El gobierno de los bienes comunes. El gobierno de los bienes comunes, un libro que se escribe en el año 90, pero que obviamente con el galardón del premio Nobel recibe como un nuevo aire, en particular en el año 2010. En el año 2010 se hace como la segunda edición. El subtítulo del libro, del estudio de los bienes como el gobierno de los bienes comunes, es, dice, un estudio de las instituciones y de la acción colectiva. Ese es el punto de trabajo de Elinor Ostrom, acción colectiva. Entonces, ¿cuál es el planteamiento con esta, digamos, con esta ilustración? Que aquí normalmente nuestras políticas públicas asumen nuestros procesos de política pública, los procesos por medio de los cuales decidimos que... Jennifer, le propongo que se haga por allá atrás. Bienvenida. A las 9 les paso el textico. Bien, entonces, que nuestros procesos que nos permiten elegir gobernantes, que nos proponen esto para impactar esto, se caracterizan por entender la acción colectiva. Le llaman los economistas a eso ceteris paribus. ¿Han oído hablar del ceteris paribus? Los economistas alzan mano del inglés, del alemán, del latín. ¿Qué es ceteris paribus, Gladys? Recuerdo. Eso significa, literalmente, dice Gladys, con todas las demás condiciones constantes. Esas demás condiciones, en este caso, por ejemplo, es la acción colectiva, una acción colectiva constante, que no pasa nada con la acción colectiva. Ahora, viene el ejemplo que quiero que me ayuden a ilustrar. Entonces, imaginemos, ¿cuál fue la provincia que me mencionaron? Huayral. Huaycán. Entonces, entiendo que es una situación de población, distrito de población vulnerable. Urbano vulnerable. Imaginemos eso. No. Entonces, dígame uno más así crítico, que requiere como más ayuda, que requiere más intervención. Háblenme de una zona en la que coincida adversidad por pobreza, por violencia. ¿Cómo?
barrios altos. No. En el centro de Lima, sí. San Juan de Miraflores. No, San Juan de Miraflores hay más alrededor de la periferia. Por eso, pues, tenemos que entender bien, hay criterios para ver el tema de pobreza extrema, ¿no? Sí. Entendemos la pobreza como la ausencia de las primeras necesidades básicas, que es lo primario, ¿no? Sí. Nosotros tenemos poblaciones que no tienen acceso a necesidades básicas. Para nosotros es una ciudad que tiene todos los accesos. O sea, creo que es otra dinámica. Carol, propónganos un tema que... La periferia, ¿no? La zona Z. Claro, la zona Z. Zona Z. Zona Z. Ahí desde la A hasta la Z. Vale. Entonces concentrémonos en la Z. La invasión a partir de la Z. Claro, la invasión a... No hay agua, no hay luz, no hay desagüe. Bueno, concentrémonos ahí. Estamos en la zona Z. Y entonces nos podemos imaginar que, no sé, que el gobierno nos está proponiendo, pues el gobierno que llega nos está proponiendo pues resolver esas necesidades básicas, nos está proponiendo resolver agua y tal, en fin, lo básico. Sin embargo, en lo que quiero como detenerme es en lo siguiente. Imaginémonos que, no sé, que aquí llega Luz y nos propone, no, miren, allí tenemos identificado ella en su trabajo un grupo de, digamos, de primera infancia, ¿cierto? Hasta los 3 años, que necesitan ya, así como inmediatamente, una ayuda nuestra. Y entonces Luz, José, como que nos propone, venga, ¿y qué tal si nosotros aquí, un grupo de la universidad, recogemos un dinero o unos alimentos o algo? Porque en realidad necesitamos allí como la ayuda, necesitamos así como un impulso. Voluntariamente, eso. Por eso digo que es como un ejercicio voluntario. Digamos, más o menos, creo que confiamos en Luz, ¿cierto? Confiamos en Luz, en que ella, sí, efectivamente conoce la realidad del territorio, nos está transmitiendo como esa urgencia y entonces como que todos acordamos, nosotros, digamos, este grupo, recoger un dinero, recoger eso, como o unos alimentos o lo que sea. ¿Para qué? Para intervenir allí, para llevar esas ayudas directamente pues a los niños y eso, y confiamos pues en el ejercicio que hace Luz. Eso pues no suena tan hipotético, es una cosa que podría pasar, ¿no es cierto? Bien, entonces imaginemos eso. En el fondo, a lo que nos invita Elinor Ostrom es como a concentrarnos en este ejercicio de la acción colectiva, que ella dice, normalmente nuestros procesos de políticas públicas lo asumen ceteris paribus, lo asumen que está ahí constante. Ahora, resulta que nosotros vamos hoy, en este momento, y recogemos estos recursos y efectivamente, y podemos ir algunos de nosotros, en fin, y efectivamente tiene impacto, digamos, estas ayudas. Sin embargo, resulta que empezamos a decir, bueno, no, propongámonos, pues estos niños con esta ayuda no es suficiente, volvamos dentro de un mes, volvamos a hacer el mismo ejercicio. Y vamos dentro de un mes, pero resulta que dentro de un mes está digamos, como una intervención del gobierno allí presente en el territorio. No sé si aquí sucede que a veces, bueno, se focaliza el territorio como que listo, todos estamos de acuerdo en que ese es el territorio que necesita como de nuestra intervención y de repente aparecen varios chalecos, les llamamos nosotros, varios chalecos porque es incluso varias dependencias del gobierno y es un gobierno local y es un gobierno del orden nacional, aparecen ahí y resulta que nosotros vamos dentro de un mes y recogimos pues como unos recursos o Luz nos advierte, no, resulta que está llegando el gobierno y lo está haciendo bien, incluso ya tiene focalizada la población y estos escenarios de cogestión están funcionando bien. Lo que les quiero preguntar es, ¿qué pasa con nuestro ejercicio? Nos estamos diciendo, hombre, lo que Luz nos había comunicado, digamos, de la urgencia, de la necesidad de intervenir allá, pues resulta que el gobierno lo está haciendo. Hay unos gobiernos que lo están haciendo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué hacemos nosotros con este dinero que habíamos recaudado? ¿Qué pasa ahí?
¿Igual lo invertimos ahí o consideramos otras alternativas? ¿Otras alternativas? Complementa, el efecto de tensión. Ya. Están resolviéndose, digamos, están como más o menos bien atendidas con los procesos de cogestión. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Nosotros como voluntarios, Renata, ¿qué se nos ocurre? Pues Elinor Ostrom está de acuerdo con Madeleine. ¿Con Madeleine? ¿Cómo es su nombre? Elinor Ostrom está de acuerdo con Madeleine. Elinor Ostrom lo que nos dice es, venga, no, en general estos ejercicios de acción colectiva pues consideran otras opciones. Estos ejercicios de acción colectiva lo que hacen es no quedarse quietos. Estos ejercicios voluntarios lo que hacen es, hombre, pues si ahí está llegando la intervención, si ahí están llegando estos procesos, lo que hace digamos el ejercicio voluntario, como el arreglo colectivo es desplazarse y decir, entonces venga, Luz, devuélvanos el dinero. No, eso no lo hacemos. No, volvámoslo a hacer ya que nos estamos reuniendo. Walter, bienvenido. Ya que nos estamos reuniendo, que tenemos este arreglo colectivo, pues vámonos a otra zona. Vámonos a otra zona. Ya entonces no es la Z, sino, no, nos vamos a otro lado, nos vamos a la selva, yo no sé, donde sea. Y eso es sobre lo que llama la atención Elinor Ostrom. Ella va a decir, miren, este efecto que consideran los ejercicios de política pública, en realidad no sucede así. En realidad la acción colectiva se desplaza. Lo voy a poner así un poco dramático. Entonces, entonces esta es como la acción colectiva, la nueva acción colectiva, ¿sí? Este es otro ejercicio de acción colectiva. De tal modo que, miren lo que pasa, ¿qué están viendo ahí gráficamente? Esto, en todo caso, pues el gobierno está llegando. Lo voy a poner así como dramático. Entonces este era como el nivel esperado y este es el nivel real. Esto es básicamente el argumento de Elinor Ostrom. El argumento de Elinor Ostrom es, miren, resulta que en nuestras comunidades, en nuestros territorios, existen arreglos. Por que acabamos de ilustrar hipotéticamente por un ejercicio voluntario, pero también por los arreglos que existen allí, por arreglos que existen de manera colectiva, que se van dando unas reglas. Que hace el lunes cuando hablábamos, o esta semana cuando hablábamos de la flauta, Raimi creo que era la que decía, nos postulaba la autoorganización. En nuestros territorios, dice Elinor Ostrom, y con mucha evidencia, están caracterizados o aparecen muchos ejercicios de autoorganización. Ejercicios de autoorganización que pueden ser, digamos, desplazados por estos ejercicios, si se quiere, impositivos o si se quiere, digamos, externos a la realidad del territorio. Por lo tanto, aquel efecto esperado, aquel impacto que estábamos buscando, en realidad lo que genera, incluso se puede hacer más dramático y el efecto puede ser incluso peor a lo que estaba. Al final, el artículo de Elinor Ostrom lo que dice es, en algunas ocasiones era mejor no haber hecho nada. En algunas ocasiones incluso estaban mejor, estaban mejor en esta situación, al menos estaban dedicando todos estos recursos. A veces incluso se desplaza hacia este lado. Pero ojo, simplemente lo hace pues como advertencia, no es para que entonces paralicemos todos estos ejercicios que se hacen, no, todo lo contrario. Finalmente, ¿sobre qué llama la atención Elinor Ostrom? Va a decir, esta variable es muy importante y esta variable es muy importante y no podemos resolverla a través de su omisión, no podemos descartarla del análisis. Y esa es la invitación que nos hace en general Elinor Ostrom a considerar, si estamos hablando de los tres conceptos de esta semana, desarrollo, políticas públicas, comunidades, es de ese modo que ella nos invita a considerar
a las comunidades, a los arreglos colectivos, arreglos institucionales colectivos. ¿Qué pasa dentro de nuestras comunidades con estos ejercicios? Entonces aquí la pregunta es, si estamos hablando de un efecto de desplazamiento como el problema, ¿no es cierto? Este sería como el problema, luego aparece aquí, ¿qué se desplaza? Muchas gracias. Leodoro ahí muy institucional con la cámara. Entonces, problema, pregunta e hipótesis. ¿Recuerdan? ¿Qué se desplaza? ¿Ustedes qué creen que se desplaza? ¿Qué hace que este ejercicio nuestro se mueva? ¿Qué hace que este ejercicio de habernos reunido, habernos, no sé, caído en cuenta de la posibilidad de ayudar, de aportar algo allí a la situación de la zona Z en Guairal? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué puede estar desplazándose? ¿Qué hace que se mueva esa curva? Pues al final se mueve la acción colectiva, es digamos el postulado que plantea Ostrom, pero en realidad detrás, en la esencia, ¿qué es lo que se mueve? El contexto. El contexto, el contexto, está bien. ¿Qué otra cosa? El cambio generado con la intervención. El cambio generado con la intervención. ¿Y qué más? La voluntad. Las personas. Miren, en el fondo, este es el punto. Ella, digamos, con esto lo que invita es, recuerden que como que en la base está todo esto centrado en las personas, ¿no es cierto? Pues Elinor Ostrom materializa eso, porque suena muy bien hablar de centrado en las personas y por eso pues suena muy bien cuando hablamos del adjetivo para desarrollo, decirle desarrollo humano, suena muy bien. Y en eso estamos todos de acuerdo, claro, se trata de personas, pero el gran reto es, venga, ¿y cómo operativizamos eso? ¿Cómo lo aterrizamos a la vida real? Y ese es finalmente el gran aporte de Elinor Ostrom. Elinor Ostrom nos va a decir, aquí digamos como hipótesis, si ese era el problema, esta es la pregunta, aquí en la hipótesis lo que nos va a decir es, básicamente, aquí estamos hablando de confianza, y llamémosle acción colectiva, o llamémosle en particular, ella la va a llamar cooperación, confianza y cooperación. Eso es en el fondo lo que se está desplazando, y esa es, digamos, como el núcleo de la apuesta de Elinor Ostrom. El núcleo de la apuesta de Elinor Ostrom es decir, venga, entendamos qué es lo que pasa acá. Cuando decimos entendamos el territorio, entender, no sé, la complejidad cultural, valores, creencias, costumbres, normas sociales, es también entender eso cómo se materializa, es también entender, digamos, algo así como una métrica, si se quiere, una métrica de eso, es entender, miren, una pregunta que sería muy, quizá muy en el tono de los economistas, pero que es pertinente, la pregunta como del estilo, como de cuánto estamos hablando, cuando hablamos de esta magnitud, cuando hablamos de este desplazamiento, como de cuánto estamos hablando. Y la contribución de Elinor Ostrom es que le da respuesta. Porque yo estoy seguro que si les planteo esto, ahorita en el examen, y les digo, venga, explíquenme la cooperación, explíquenme la confianza, estoy seguro que todos nosotros podemos desarrollar 2 horas de texto, varias páginas, pero ella, digamos, se ubica también en la relación de, bueno, eso es muy importante, recuerden que aquí pues también el argumento cualitativo es importante, la narrativa es importante, pero al final, además de eso, también el ejercicio del debate público, también el ejercicio de la argumentación requiere pasar por ahí, por esas métricas, y ese es el aporte de Elinor Ostrom. Entonces, hemos dicho esta semana, recuerdan lo de la bidimensionalidad de políticas públicas, pues en el fondo todos esos planteamientos de Subirats nos dicen, venga, cómo involucrar este elemento comunitario. Justamente, digamos que la contribución de Elinor Ostrom es llevar esto a este escenario, como incorporar una, si se quiere, tercera dimensión del proceso de las políticas públicas. Y entonces el proceso es más o menos el siguiente. Ella aquí va a postular, digamos, para llevar a las comunidades a las políticas públicas, ella nos va a proponer, así lo denomina, atributos
como este, central, y capacidades de las comunidades. Este es el elemento central, la contribución central, a mi modo de ver, de Elinor Ostrom. Que ella descubre que esto que se está desplazando, en esencia lo que se desplaza son atributos y capacidades de comunidad. Eso es lo que se desplaza. Por lo tanto, pues ¿cómo vamos a resolver ese problema? Incluyéndolos, incorporando estas digamos, lógicas que habían allí, esos arreglos institucionales, incorporándolos en los ejercicios de planeación, incorporándolos en el ejercicio del debate público, incorporándolos al fin en el ejercicio de decisiones colectivas. Bien, ahora, este salto de aquí hacia allá es el que nos va a ayudar. Ahorita me quiero detener en eso, en la métrica, pero como voy a perder a 3 o 4 estudiantes ahorita, quiero detenerme en esta, que la pregunta es muy relevante. Entonces, ¿en qué consiste el proceso? Ella va a decir, básicamente, vamos a tener como un escenario, llamémosle de, por acá los atributos, por acá las capacidades. Insisto, es como para saltar de acá a este escenario. ¿Por qué pongo aquí confianza y cooperación? Porque, pues no lo pongo yo, lo pone Elinor Ostrom. Ella nos dice, mire, dentro de los atributos, esos que poseen las comunidades, dentro de los atributos ocupa un lugar central, la confianza. Entonces, va a denominar algo así como, hay un, si se quiere, círculo virtuoso de la confianza que tenemos que explorar, que tenemos que identificar en el interior de nuestras comunidades, porque a partir de la confianza, que si se quiere es el ejercicio de confiar en el otro, parte de un ejercicio personal, ¿sí? Pero es un ejercicio personal como detonante, pero que inmediatamente necesita del otro. Entonces, es un ejercicio que arranca como de la confianza, ya la va a decir, cuando la confianza encuentra que es respaldada en el otro, que es, digamos, respondida por el otro, se va a construir otro atributo que se llama reciprocidad, y de esa reciprocidad, por lo tanto, llegamos a un escenario de reputación que refuerza, digamos, algo así como un bucle de la confianza. Confianza, reciprocidad, reputación. Eso está en el textico que les planteé de entrega del premio Nobel al final. Hay un esquemita que nos plantea esto. Cómo la confianza, la reciprocidad, la reputación van a generar ese detonante para poder dar el salto a este nivel. Ahora, el salto pasa por lo siguiente, pasa por las capacidades. Entonces, si aquí tenemos ese escenario, esto nos da como la primera condición para saltar a uno, llamémosle, de acción colectiva, a un escenario de acción colectiva. Ese escenario de acción colectiva, dice Elinor Ostrom, y que digamos esta es en esencia la apuesta. Esta es en esencia la apuesta que ella dice. Aquí lo que se va a caracterizar, esto se va a caracterizar por la autoorganización. Acción colectiva autoorganizada, esa finalmente es, digamos, como lo que ella sintetiza después de todos los estudios que hizo literalmente a lo largo y ancho del planeta, ella con todos, digamos, como sus estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando habla de la autoorganización, esto es lo que nos permite como tomar distancia de ese tercero que aparece a veces aquí, que aparece aquí como imponer una propuesta de desarrollo, que aparece aquí a proponer una estrategia de política pública. Lo que nos va a decir es, aquí no está ese tercer actor y la gente, las comunidades, logran darse sus propios acuerdos. A esa construcción de acuerdos le va a llamar ella provisión institucional. ¿Se acuerdan que esta semana les conté, entendiendo por instituciones, las reglas del juego? A eso le llama ella provisión institucional. Una provisión institucional que se refuerza con algo que ella denomina primero aquí una cosa.
Provisión institucional, hay una regla, pongámonos de acuerdo. Luego, hay un ejercicio, le llama ella de supervisión mutua. Y por lo tanto, eso nos genera... A veces funciona, por ejemplo, con el tema del ahorro. No sé si aquí en los territorios existe algo así como un ahorro colectivo, informal, como unas, ¿cómo se llaman? Pandero. O juntas, que es, digamos, propio, pues no por fuera del sector financiero, completamente informal. Ese me interesa, Pandero, interesante. O juntas, muy bien, juntas. En Colombia le llaman natilleras. La gente se arregla, la gente se las arregla, pero cierto que necesitamos ya, voy a pasarles allí para ellas diseñé una prueba más difícil. Yo no tengo cuadernillo, ¿vos tenés dónde escribir? ¿Cómo? Claro, pero más o menos es esto. Y aquí ahorita va a poner una métrica. Digamos, la clave es llevar esto a este debate público. Llevar esta construcción conceptual, que ojo, es una construcción conceptual, no una idea de Ostrom, sino lo que ella vio en terreno. Ahora, es una idea que vio, pero que luego nos permite cuantificar. De eso voy a hablar ahorita, de la cuantificación, para poder llevarlo a este escenario. Eso es más o menos como para responder tu pregunta. Sí, claro, porque categoriza, finalmente hace categorías. Exacto. Después la rentabiliza. Operativiza y luego las mide. Que ese, a mi modo de ver, es como la contribución para llevarla a debate público. Eso entonces para responder a Carol. Y ahorita quiero detenerme justamente en la métrica, pero me quería detener con ustedes en el tema del ejercicio, que ustedes me ayuden a ilustrarlo. Por ejemplo, entonces la Junta, me imagino que tiene alguien que la lidera. ¿Un qué? El encargado. Ese encargado, ¿cuántas personas pueden participar en una Junta? Yo no creo que sea multitudinario. Eso es 10. Eso. Entonces hay un encargado, ¿no es cierto? Pero ahí no está ni el Estado ni un policía, hay un encargado, eso sí, pero esas, digamos, 10 personas se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Se ponen de acuerdo, por ejemplo, en, no sé, tener una cuota mensual, en la fecha. Entonces, bueno, esto lo entregamos los primeros 5 días del mes al encargado y si no lo entregamos los primeros 5, seguramente hay una sanción. ¿Cierto? Como decir, bueno, si usted no cumple, entonces tienes que pagar unos cuantos soles de más. Hay una sanción, pero ojo, es una sanción que se hace por supervisión mutua. Recuerden, estamos como centrados en este escenario de autoorganización. Nos ponemos de acuerdo, nos damos unas reglas. Miren que aquí es donde aparece como lo potente de la informalidad. Nosotros en general confiamos mucho en la formalidad, y en general estamos llenos de reglas, ¿no es cierto? No solo del orden, no sé, constitución, legal, decretos, acuerdos, sino también como esas, miren, estamos llenos de reglas, ahí hay unas reglas escritas. Es más, hay unas reglas escritas que nos saltamos. Aquí dice no tomar ni bebidas y todos, empezando por el profesor, tiene hasta un café ahí. Ahí hay unas reglas, pero luego hay unas reglas informales que nosotros nos damos, como decir, hombre, no, pues aquí traer, no sé, pues un sándwich, tampoco, pero el café sí. A eso se refiere Elinor Ostrom, como destacar esos acuerdos informales que nos permiten decir cuánto es la cuota, qué día se paga
¿Y cuánto es la sanción si no se paga ese día? De manera que hay una supervisión mutua, no hay un tercero, hay entre ellos. Y eventualmente en la reunión se ponen de acuerdo en que, bueno, vamos a tener aquí un cartel que dice quiénes deben la cuota, a propósito de esta supervisión mutua. O no, o simplemente hay algún acuerdo, hay alguna forma de respaldar esta provisión institucional. Insisto, provisión institucional son unas reglas de juego claras que luego se supervisan ahí colectivamente. De tal manera que, hombre, todos los primeros 5 días del mes, en general la gente va pagando. Hay alguien que incumple, pero entonces paga su sanción y esto se va volviendo compromiso creíble. Esto le va dando fortaleza a esa provisión institucional que se dio inicialmente. De tal manera que se constituye esa acción colectiva autoorganizada. Así le denomina Elinor Ostrom. Acción colectiva autoorganizada. ¿Cuál es, digamos, como el argumento de Elinor Ostrom? Ya lo que va a decir, incluso, pero sobre todo va a evidenciar a lo largo y ancho del planeta, créanme, del planeta, va a decir, de esto estamos llenos en nuestros países. Y si se quiere es como uno de esos insumos que solemos desperdiciar. Recuerdan que el punto de partida de Subirats era actores, intereses, instituciones, recursos. Ese marco de actores, instituciones, recursos es justamente lo que nos va a mover hacia esta dirección. Aquí hay otro actor que normalmente no es tenido en cuenta, hay otro actor, hay unas instituciones, hay unas reglas de juego, pero sobre todo hay unos nuevos recursos en nuestros contextos en los que hablamos de recursos escasos, ¿no es cierto? Y si nos estábamos moviendo allí en la zona Z de Guairá, decimos, es una zona caracterizada por la escasez. Pues lo que estamos diciendo es, oiga, pero es que se nos estaba olvidando, decíamos que esto era ceteris paribus, una variable ahí que no se movía. Lo que estamos diciendo es, ahí hay un recurso muy valioso, este recurso de la organización, este recurso que genera acuerdos, este recurso que tiene efectos, el efecto de poder ahorrar. Y estas 10 personas reunidas en la junta, que me imagino que al final del año la liquidan, ¿sí? O cada tanto. Y hay un momento. Cada mes le enseñaba. Ya entiendo, sí me han contado. Pero eso te genera, no sé, pues una posibilidad, de inversión, una posibilidad, o de, pues no sé, de lo. En fin, sí, no, ya recuerdo, ya me han hablado de la Junta. En fin, eso genera, digamos, una posibilidad de acceso a un recurso que no tenían, que no se tiene usualmente. Es más, estas mismas personas, pensando en el ejemplo de la Junta, van a un banco y no le abren un crédito porque les empiezan a pedir cuantas cosas, digamos, no cuenta con ellas. De tal modo que entonces aquí tenemos un conjunto de recursos que nos dice Subirats, pero sobre todo con base en Elinor Ostrom, lo podemos llevar a este escenario. Entonces yo creo que hasta ahí, no sé, este es el escenario de, esto es más o menos claro conceptualmente. Conceptualmente uno puede decir, hombre, si uno sabe que estos escenarios de autoorganización uno los encuentra, no solo para la Junta, sino en otros escenarios, no sé, para administrar, no sé aquí cómo funciona, por ejemplo un acueducto, para administrar algunos bienes en general, aquí aparecen estos acuerdos. Que a su vez están basados como en estos atributos. Sin embargo, con esto no es suficiente. O sea, como que listo, ya tenemos esto, ya lo tenemos, no sé, sistematizado, entonces vámonos para el debate público. Lo que dice Elinor Ostrom no es suficiente. Además, digamos, de tener esta conceptualización, estas categorías que son relevantes para el proceso de decisión colectiva, lo que nos interesa también es, venga, como aquí en este escenario, a veces o muchas veces aparecen argumentos de este estilo, sobre todo aquí aparecen estos argumentos, aquí aparece la hipótesis causal, que aparecen cosas que necesitan ser, digamos, materializadas de manera rápida. Aquí aparecen, digamos, la demanda por el argumento cuantitativo, y ahí es donde Elinor Ostrom nos dice, pues también se le tiene.
así como tenemos una construcción conceptual, esto también es susceptible de medición. Y ahí les decía que no hace falta, y no lo vamos a considerar pues para la prueba de ahorita, pero lo dejamos ahí, el texto de economía experimental. ¿Cómo? Ahí aparece la métrica. Ahí aparece la métrica. Ese, digamos, es como el método por medio del cual podemos dar un orden de magnitud a estas cuestiones que aquí podemos describir. No lo vamos a abordar el texto de economía experimental, se los dejo ahí para el futuro, para la curiosidad del futuro cuando se gradúen de la maestría, pero sí me interesa compartir con ustedes como el ejercicio de la medición. Y para eso les voy a proponer, hagámoslo por acá. Economía experimental entonces, pero simplemente lo que quiero compartir es como la forma en la que se hace. Ahora, aclarando que lo que voy a hacer a continuación es justamente la forma, digamos, simplemente pedagógica de presentarlo, pero quiero aclarar que normalmente cuando se hacen este tipo de mediciones de economía experimental cuentan con todo un protocolo. Cuentan con un protocolo para justamente permitir comparaciones con otras mediciones en otros países. Es más, existe una medición que se hizo ya hace varios años, que la hizo el BID, que comparó 6 ciudades latinoamericanas alrededor de estas preguntas, ¿saben? Alrededor de esto. Aquí, no sé si conocen a un señor Hugo Ñopo, ¿les suena? Él fue el que lideró el asunto aquí en Perú, de esto. También es de GRADE, sí. Esto fue un trabajo con el BID, por ahí está disponible. Pero entonces un poco como lo que les quiero decir es este ejercicio, que parece un ejercicio muy sencillo, y lo es, en el fondo es un ejercicio muy sencillo, pero tiene, digamos, todo un piso técnico que nos permite, por ejemplo, comparar aquello que obtuvo Ñopo, esto fue tal vez en el 2010, en Lima, fueron en 6 ciudades, en Bogotá, en Montevideo, pero que nosotros también tengamos, ese punto de referencia que obtuvo Ñopo, obtuvieron, porque eran un equipo, Ñopo y sus colegas, eso cómo nos puede servir para comparar los resultados que aquí obtengamos. Entonces, dicho esto, quiero enfatizar, tiene un respaldo técnico muy valioso, se hace con un protocolo muy cuidadoso, pero en esencia la medición es muy sencilla. Y entonces esto es lo que les quiero mostrar, para que ustedes me ayuden. Necesito que ustedes, digamos, se imaginen, me ayuden a recrear la situación hipotética, porque en el fondo, digamos como que el propósito de la economía experimental es eso, es hacer un experimento. Entonces uno, ¿dónde hace un experimento? En un laboratorio. Entonces finalmente de lo que se trata es como de crear un laboratorio que nos permita medir esto. Un laboratorio que nos permita como si estuviéramos en estas condiciones. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Vamos a ver si me cabe por acá. Sí, yo creo que aquí me cabe. O mejor acá en la mitad. Sí, mejor acá en la mitad. Entonces hagámoslo de esta manera. Imaginémonos como esta semana, cuando hablábamos de ley, moral y cultura, que aquí tenemos representados, no sé, pues podemos hacerlo más o menos así como es hoy día, de representar estudiantes de la universidad. O sea, vamos a hacer el ejercicio con estudiantes de la universidad, que de hecho se usa mucho este tipo de ejercicios, y hay cualquier cantidad de artículos publicados en donde los profes básicamente juegan o ponen a jugar a sus estudiantes para obtener pues unas mediciones. Entonces, hacemos una convocatoria, pero quiero que se lo imaginen, y de verdad, me interesa mucho como validar con ustedes que se imaginan que dónde se puede aplicar esto, como que ustedes se lo imaginen aplicado a una organización, o que ustedes se lo imaginen aplicado a un territorio en particular, y me digan, hombre, sí, eso tal vez podría aplicarse, o no, de ninguna manera, porque
En fin, quiero que lo imaginen así. Entonces, lo primero que hacemos es como un ejercicio, una convocatoria, de decir, invitar a este grupo de personas, digamos como representativo de esa comunidad donde estamos, no sé, en este caso de la universidad, hacemos una convocatoria abierta y oigan esto, la convocatoria, y por eso llega gente, en la convocatoria dice, bueno, los invitamos a una actividad lúdica, pero una actividad además de lúdica, rentable. Y con eso los podemos invitar, porque, digamos, si les podemos garantizar, al final del ejercicio, la gente se puede llevar un dinero en efectivo, de acuerdo a cómo le vaya en estos juegos de decisión, así los denominamos. Los invitamos a participar en una actividad lúdica de juegos de decisión, al final de la cual usted puede ganarse algún dinero. Que en promedio, pausar como las cifras, que en promedio puede ser, no sé, 15 soles, 20 soles, eso, entre 15 y 20 soles se lleva la gente. Ese es un incentivo que, a propósito de los líos con la participación que tenemos en todo lado, que en este caso atrae mucha gente, en este caso atrae ya sea el estudiante o ya sea en el territorio. La convocatoria, créanme, en general es fácil de hacer, es fácil de realizar. Ahora bien, hacemos esa convocatoria y tenemos aquí, no sé, imaginemos 20 personas. Entonces, a esas 20 personas las dividimos en grupos. Hay, digamos, varias actividades, varios juegos, pero les quiero proponer la siguiente. Vamos entonces a tener 20 personas. Dentro del protocolo está que, digamos, lo recibimos y les asignamos una, no sé, como una identidad, un número. Les damos un número por medio del cual van a jugar, van a tomar esa decisión, de tal manera que siempre se esté garantizando el anonimato. Este ejercicio siempre se hace así, garantizando anonimato, garantizando o promoviendo que el ejercicio sea individual. Entonces permanentemente siempre, digamos, el facilitador se encarga de recordar, hombre, esto es un ejercicio de investigación, pero nos interesa que ustedes nos ayuden con su decisión libre, individual y anónima, y se les reitera, hace parte del protocolo, el facilitador lo tiene que estar diciendo. Pues bien, allí tenemos, a la entrada los recibimos, les asignamos ese número y entonces les explicamos, bueno, esto se trata de un ejercicio de juegos de decisión, por favor, los números, no sé, los impares se van al salón de aquí al lado y los pares se quedan acá. Bien, este es un juego pues de match en el donde en el fondo lo que queremos hacer es cada jugador de acá, y nos llegaron gente, digamos, distinta. En el fondo es, digamos, lo que buscamos aquí es que no sepa con quién está jugando del otro lado, y por eso los enviamos al otro salón. A veces pues por condiciones de logística nos toca hacerlo, aquí nos hacemos los 10 y allá al otro extremo se hacen otros 10, pero en general es garantizando eso, como que yo no sé a quién le estoy, digamos, esta jugada que hago acá, no sé con quién la estoy haciendo. Un poco, recuerden, ¿qué es lo que nos intenta como describir el ejercicio? Es recrear un laboratorio, es como recrear un laboratorio. Ahorita lo miramos. Entonces, imaginémonos que aquí están los jugadores 1, que hay 10 jugadores 1 representativos de la universidad y decimos, miren, el punto de partida es el siguiente. El punto de partida es que a todos les dimos 12 soles, a todos, como ejercicio inicial, dotación inicial. La dotación inicial de absolutamente todos los jugadores son 12 soles. Ahora bien, otra de las condiciones es que la decisión es simultánea. Los que están jugando allá tienen que tomar la decisión al mismo tiempo de los jugadores 1. Y pasa entonces lo siguiente. ¿Qué les proponemos a los jugadores 1? Los que están en este salón. Les decimos, usted de esos 12 soles puede no enviar nada, o puede enviar 3, o puede enviar la mitad, puede enviar 9, o puede enviar todo. Enviárselo al jugador 2.
al jugador 2. No se preocupen por esos 12 soles los está poniendo la universidad con recursos de la investigación. Ese es, digamos, el punto de partida. Ellos llegaron con 0 soles y aquí la universidad les asigna los 12 soles, ya de entrada. Ahora, los jugadores 1 tienen esta posibilidad de enviar algo, nada, algo o todo de sus 12 soles al jugador 2 que está en el otro salón. ¿Qué pasa por aquí en la mitad? Se multiplica por 3. ¿Quién lo multiplica por 3? Nosotros, los investigadores, la universidad. No se preocupen por ese dinero, la investigación cuenta con unos recursos para, al pasar esta pared, multiplicar por 3 el valor que usted le envíe al jugador 2. Recuerden que el jugador 2 está recibiendo exactamente estas mismas instrucciones. El jugador 2 conoce la mecánica del juego tal cual como la estamos describiendo aquí. El jugador 2 sabe que tiene que esperar que nosotros tomemos una decisión, que en el camino se triplica ese envío, para luego él tomar una decisión. Por eso es un juego como de doble jugada. Toma una decisión jugador 1, acá en el camino se multiplica por 3 y luego el jugador 2 decide cuánto enviar al jugador 1. Las reglas son las mismas, solo que el jugador 1 toma una decisión y con base en esa decisión el jugador 2 no multiplica por 3. José, ¿cuánto envía un jugador de la Universidad Católica en promedio? 0, 3, 6, 9, 12. El jugador 1. Ya, pero ya voy a explicarles. 6. Imaginémonos que alguien envía 6. Entonces acá le llega 18. Si esa es la jugada, si la jugada es 6, entonces, José, al jugador 2 en el otro salón, entonces tiene los 18 más los 12 de la dotación. ¿Con cuánto quedó? Con 30. ¿Cuánto devuelve ese jugador 2? ¿Qué crees de esos 30? ¿Cuánto devolvería de los 30? El jugador 2 al jugador 1, ¿cuánto le devuelve? Tiene 30 soles. No, ya tiene 30 soles, le puede enviar 0, 1, 29 o 30. O 15, o lo que 18.3. Entonces, 15. Si esas, ya vamos, terminemos esto. Si esa es la decisión, al final, ¿con cuánto queda el jugador 1? A ver, 2 menos 6. ¿Y con cuánto queda el jugador 2? Con 15. Entonces, digamos, al final esta sería, le dicen los experimentalistas, esa sería la matriz de pagos. Entonces, volvamos a las dudas. El punto es el siguiente. Cuando digo que tienen las mismas reglas, me refiero a que conocen todo el juego, a que conocen que J1 está haciendo esto y que J2 está haciendo esto. Está bien, de ida se triplica, de regreso solo se transfiere. Una sola. Ahí termina el juego. Ahora bien, es que no, hay una duda muy importante. ¿Cómo garantizar que el jugador 2 lo haga de manera simultánea? No, se supone que se hace en simultáneo porque el jugador 2 sabe que tiene 30 si todavía no le llega la decisión. Exactamente, muy buena pregunta. No, muy buena pregunta. Entonces el jugador 2 solamente sabe que puede mandar de los 2 porque todavía no ha recibido la ganancia. Sí, no, entonces saben cómo, sí, no, muy buena la pregunta. ¿Saben cómo se resuelve? Mientras al jugador 1 yo simplemente le paso un formato en el que él tiene que llenarme una de las 5 opciones. 5 opciones. Allá tiene que digamos diligenciarlo 5 veces. Si le envían 0, ¿usted cuánto devuelve? Si le envían 3, ahora tiene 9 más 15, 24, de eso ¿cuánto comparten? Tiene que, allá el jugador 2 lo responde 5 veces. Pero estás condicionando su respuesta de alguna manera, porque estás condicionando que si el otro me envía tanto, yo le mando tanto. La idea es que para que sea equitativo, o sea, para que sea con las mismas, digamos, con la igualdad, ambos solamente deberían saber que tienen 12 y que pueden enviarme 2 al otro con las reglas que has trazado. No, la condición es que es un juego simultáneo. Para garantizar que sea simultáneo es así. Yo no
le estoy condicionando, yo le estoy diciendo, tienes 5 opciones, las 5 opciones que te plantea el juego. Lo que garantizamos es que sea simultáneo. Pero el jugador 2 tiene más ventaja porque tiene 5 opciones de envío, pero además sabe que la multiplicación que va a recibir el triple. Él no sabe cuánto... No tiene las condiciones que el otro. Esto se llama juego de ultimátum. Bueno el punto, Helen. El juego de ultimátum lo que quiere decir es que el jugador 2 tiene la última palabra. Así es, el jugador 2 tiene la última palabra. Es un laboratorio, uno puede, digamos, hay varias familias de juegos, pero esta en particular se refiere a esto, En general, entonces, garantizamos simultaneidad. Ese es, digamos, como el punto. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque si fuera simultáneo tendría que ser al mismo tiempo. Ambos en el mismo momento. O sea, si al final va a tomar la última decisión, el jugador tiene más oportunidades, por decirlo así, de tomar una buena o una mala decisión. Pero no es simultáneo que ambos tomen la misma decisión al mismo tiempo. Ya, entiendo la reserva. Justamente cuando él tiene la posibilidad de responder 5 veces, eso es lo que buscan, garantizar que sí sea simultáneo. Yo no tengo como, pues esa sería como otro juego es, venga, no, el jugador 1 votó esto, entonces usted qué me dice, para que sea simultáneo necesitamos que nos diligencie el formato las 5 veces. ¿Qué haría si, digamos, es condicional? O sea, simultáneo, acá le preguntas cuándo le envías al mismo tiempo esa simultaneidad. Al mismo es al mismo tiempo. Después, ¿yo qué hago? Hago el match, justamente. Jugador 1 envió 3, miremos allá qué respondió si le enviaran 3. Eso es lo que garantiza esa simultaneidad, eso es lo que lo garantiza. En fin, está bien, me parece muy relevante pues los cuestionamientos. Estoy seguro que vienen más cuestionamientos, Gladys. Y cuando se hace este juego, lo que se observa es que tratan de maximizar. Muy bien, Gladys. Esa es la pregunta finalmente la que tenemos. Si uno hace un experimento en un laboratorio, uno tiene que tener una hipótesis. ¿Cierto? En general, esa es, digamos, como la hipótesis que se quiere contrastar. La hipótesis que se quiere contrastar es, pues, justamente esto. Nosotros asumimos en general, en nuestros fenómenos. Recuerdan que el lunes hablamos de, no sé, como la inconformidad con la situación económica, la inconformidad con la situación política en Latinoamérica. Eso, los politólogos le denominan a eso el fenómeno de la desafección política. Desafección política que se materializa en una desconfianza generalizada en nuestras instituciones. Entonces, un poco, la hipótesis es, estamos en un ambiente de desconfianza generalizada. Entonces, eso en principio nos dice, hombre, la gente está, con un ejercicio de desconfianza frente al otro. Confianza generalizada, cada uno se queda con sus dos. Exactamente. Entonces, ahora, por un lado desconfianza, pero por el otro lado, la palabra que usted usó, ¿cuál fue? Optimizar, quizá. Eso. Digamos, la predicción del juego, del resultado óptimo, Gladys, deme un minuto, a ver qué dicen los demás. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería? ¿Está entendido el juego? Está bien, estas reservas, créanme que son valiosas, pero este es el escenario. Entonces, en el escenario es, ¿ustedes qué me dirían? Si pensando en esta hipótesis que nos propone Gladys de, venga, la gente quiere optimizar, muy buena la palabra, la gente quiere optimizar que al salir de acá se vaya con la mayor cantidad de dinero posible, ojo, mayor cantidad de dinero posible con el mayor grado de certeza. Esa es la clave. Eso es optimizar en este ejercicio. Yo me quiero ir de acá con el mayor número de soles, pero sin depender del otro, sin depender de cuánto me van a enviar por allá. Y en ese sentido, ¿cuál sería el escenario? La mayor cantidad de soles posibles con el mayor grado de certidumbre. ¿Cuánto entonces enviaría J1? 0. ¿Por qué? Estamos en un ambiente de desconfianza por un lado, pero sobre todo para garantizar certeza. Porque, exactamente, eso depende de sí. Irme con 12 soles depende de mí. Es más,
De pronto allá en el otro lado pues se equivocan, no entienden el juego y me dicen, él está con 12 soles y me envía algo de esos 12 soles, así no le haya llegado nada. Entonces, cuando el J1 dice 0, al menos garantiza que al menos se va con 12 soles. Claro, y eventualmente se puede ir con más. Ahora, ¿y qué pasó con este cálculo? Porque es que si esos 12 se van para acá, queda este señor con 36 más 12, 48, y esos 48, pues uno diría, venga, pero eso podría generar un escenario más positivo para todos, digamos como un arreglo. Matriz de pagos, esta que suma 36, digamos, la 12-12 suma 24, que sería, pero por ejemplo esta generó 36, y la otra, digamos la mayor, generaría 48. ¿Qué pasa ahí? Que en ese caso estamos sujetos, y por eso se llama ultimátum, y por eso J2 sí tiene una ventaja, Helen, es verdad, en el diseño del juego, porque J2 tiene la última palabra. Si yo le envío mis 12, J2 puede decir, yo le regreso 0. Entonces él se queda con 48, pero el otro queda con 0. Miren, mi experiencia, esto lo hacemos en varios lugares del país. Sí, y nunca nadie se ha ido con 0 pesos. Siempre desde acá les devuelven un escenario. Alguna vez, esto sucedió en el Bagre, un territorio minero de Antioquia. Una persona, el resultado fue 0. ¿Y saben qué hicieron ahí los demás? Empezaron a hacer como una colecta y se fue con más que los otros. Recogió como 20.000 pesos. Fue muy bonito, de hecho fue muy bonito. Porque entonces el ejercicio lo que nos muestra, Gladys, usted da en el punto, esa es nuestra, en el fondo como nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es, estamos en un mundo de desconfianza generalizada. Y en un ambiente, digamos, se habla mucho, ¿no? ¿Cuánto confiamos en el Congreso? Muy poco. ¿Cuánto confiamos en los partidos políticos? Esto es generalizado. En el gobierno nacional, muy poco. Entonces, eso nos lleva a decir, hombre, yo enviarle a un desconocido, no, yo mejor voy a la fija. Eso por un lado. Y por el otro lado también, digamos, tenemos algo así como una teoría económica que nos soporta técnicamente decir, hombre, la predicción de esto es envío J1, 0. Y envío J2, 0, y ya está, equilibrio. Ahora bien, ¿ustedes qué creen que pasa en la realidad? Esa es, digamos, la hipótesis de partida, desconfianza, optimización, es decir, riesgo 0, por lo tanto 12-12 es como mejor dicho, el envío de J1 es 0. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa en la realidad? En Lima, pensémoslo, ¿están de acuerdo con Gladys? Ahorita mencionaba 3 o José mencionó 6. ¿Cuánto envía en promedio, digamos, en Lima, así, habitante promedio? ¿Cuánto enviarían en ese juego de J1? 3, 6, 0, 12, 9. ¿Ustedes qué creen? Pues ¿cómo les parece? Y por eso miren, el tema de tener un protocolo, de seguir exactamente el mismo juego como se implementó, y que el punto de partida, ese texto, pues hay varios textos, pero los protocolos que usaron Ñopo y sus colegas están ahí disponibles en el BID para decir esto cómo se hace, para decir pues para orientar el protocolo, para orientar la sesión. Eso está ahí disponible en el BID. Y digamos, al final también nos permite lo siguiente, no solo el protocolo, sino también los resultados. Decía uno, siguiendo el protocolo tal cual, puede obtener una posibilidad de comparación. Y decir, bueno, mientras en el estudio, en Lima general, se obtuvo tal valor del envío de J1, en nuestro estudio particular con un grupo poblacional X, con un grupo territorial X, nos da esto, y eso nos permite esa comparación. Ahora, si yo les digo envío J1, eso es una medida de... Si yo les digo, esto que me están diciendo, hombre, el envío de J1, digamos como que la ciencia política, la ciencia económica, por defecto, y en general nosotros diríamos, sí, el pronóstico sería el envío J1 0,
por las razones que acabamos de argumentar. Sin embargo, en la realidad, ustedes me dicen, no, el envío de J1 es mayor que 0, es mayor que 0. ¿Qué es eso? ¿Ustedes qué dirían? Ese envío de J1, ¿qué medida es? ¿Qué nos mide? Este juego, y eso no se puede decir en el protocolo, creo que aquí me equivoqué, uno nunca puede mencionar la palabra confianza, está en el protocolo, en ningún momento puede mencionar la palabra confianza, porque el juego, de hecho, es un juego de ultimátum que se llama juego de confianza, juego de confianza. Y de hecho, lo que nos permite obtener es una medida, y miren, en esto, Ostrom y en general los experimentalistas son muy claros en decir, esto no nos da un valor exacto, no nos da el indicador exacto, nos da un orden de magnitud de la disposición a confiar. Son muy precisos en el lenguaje, me parece que se hacen ahí como, sí, no estamos dando magnitudes exactas, un orden de magnitud de la disposición a confiar, eso es envío J1, es decir, esto, y un orden de magnitud de la disposición a ser recíproco, actuar de manera recíproca, de tal modo que esto nos permite a esta narrativa que decíamos, hombre, la confianza es importante en un territorio y la reciprocidad y eso puede detonar procesos. Esto lo podemos llevar ya a este debate diciendo, mire, el estudio de ñopo de 6 ciudades latinoamericanas nos da un valor promedio de 30%. Y el estudio que estamos haciendo aquí, en este territorio, con mujeres, con jóvenes o con o con adulto mayor, nos da 50%, por decir algo. Eso nos permite, digamos, tener, bueno, aquí en materia de confianza tenemos un insumo, recuerden, ¿a qué estamos apuntando? Tener un recurso a dimensionar, a valorar ese recurso que tenemos allí en el arreglo institucional. Eso es, digamos, lo que nos permite obtener. Existe, insisto, son familias de juegos. Hay otro que realizamos, no hace falta pues detenernos. A nosotros en general estos estudios, pues, y lo que hicimos fue replicar lo que hizo ñopo por allá en el 2009, no recuerdo bien. Confianza y acción colectiva, o confianza y cooperación. Nosotros lo que hemos hecho es replicarlo, justamente como para tener valoraciones en estos dos momentos, de atributos, de capacidades, para llevarlos acá. Ahora, miren, el ejercicio no se queda allí. Esto es lo que me parece también incluso más relevante. Dentro del protocolo, uno tiene la posibilidad de realizar una encuesta post-juego. Esto quiero que se lo imaginen aplicándolo a un contexto muy concreto de una organización, de un territorio, para que me digan qué ventajas le ven o sobre todo qué desventajas. Entonces, resulta que uno puede tener una encuesta post-juego. ¿Y en qué consiste la encuesta post-juego? Básicamente decir, si aquí tenemos un orden de magnitud de la confianza, de la cooperación, nosotros ¿qué creemos? ¿De qué puede depender esa confianza y esa cooperación? ¿A qué está atada? Entonces, ahí aparece una encuesta post-juego. Miren, por la experiencia les puedo decir que es un ejercicio de una autenticidad tremenda. Por lo siguiente, no sé si ustedes se han enfrentado, a propósito, no sé, del Latinobarómetro. A lo mejor a nadie nos han entrevistado al Latinobarómetro, nunca me he encontrado a alguien, pero en general, pues eso, son un estrés muy difícil que den con uno. Pero en general esas encuestas de percepción son encuestas gigantescas. Bueno, por ejemplo, aquí existe un Lima Como Vamos, ¿cierto? Lima Como Vamos tiene un ejercicio de percepción. Son encuestas de al menos 70 hasta 100 preguntas que cuando a uno le hacen ese cuestionario, uno de pronto lo responde, pero en la pregunta número 14 uno ya está como cansado y le da a uno de pronto lástima del pobre entrevistador y le responde, pero de cualquier modo. Ahora, miren, el ejercicio con esto es realmente auténtico, a mi modo de ver. Porque, ¿qué pasa? Entonces terminamos este ejercicio, uno ahí con un Excel sencillo les dice, bueno, aquí en promedio se ganaron 18 soles. Pues la gente está feliz. Y en ese momento les pasamos el formato. Un formato por autodiligenciamiento que obviamente, digamos, el equipo acompaña. En esto uno se encuentra mucha gente, pues por ejemplo el tema, nos lo hemos encontrado.
en estos territorios mineros en particular, gente que no sabe ni leer ni escribir, pues toca sentarse ahí al lado y casi que diligenciar, pero con ellos. Y en general esa información, digo yo, es muy auténtica. No quiero decir que no sea auténtica la otra, pero pues porque la otra también tiene supervisores y demás, y tiene, digamos, pues como todo el respaldo técnico, pero esto la gente la va respondiendo con toda tranquilidad. Ahora, uno ahí puede caer en esa tentación de decir, bueno, la famosa tentación del ya que tenemos una encuesta, preguntemos por esto, y ya que pues tenemos 15 preguntas, pues incluamos otras 5 y se puede ir uno extendiendo, pero no, digamos como que el reto en general con estos ejercicios es que efectivamente tengamos hipótesis de decir, hombre, en este territorio la mujer confía más. La edad es un tema de mayor confianza, la escolaridad o la percepción de seguridad, o en fin, como uno tener hipótesis, ojalá soportadas, para decir, por cada una de esas hipótesis yo hago una pregunta, o de Latinobarómetro vale la pena sacar la pregunta aquella por confianza institucional, la pregunta por cuánto confía usted en cada una de las siguientes organizaciones, ahí te ponen Congreso, partidos, gobierno nacional, iglesia, universidad, medios, ¿cierto? Tener esa misma pregunta, de tal modo que uno al final del ejercicio, uno construye, digamos, una base de datos, uno al final del ejercicio tiene esa base de datos, es un ejercicio, digamos, que le permite a uno tener esa posibilidad como del argumento cuantitativo, pero además acompañado, que eso también de hecho el protocolo digamos como que lo promueve. Hombre, mientras la gente diligencia el formato, ¿no es cierto? Insisto, que no sea muy extenso, alrededor de 15 preguntas está más que bien para uno rastrear cuáles son los factores explicativos de la confianza y la cooperación en un territorio. Unas 15 preguntas, estas convencionales sociodemográficas y algunas otras más puntuales del territorio. Bien, pues entonces la gente luego al final con digamos, el número de identificación que le entregábamos con ese formulario diligenciado pasa por el escritorio y se le entregan su plática. Ahora, mientras eso, pues ahí la gente está esperando y el protocolo recomienda converse con la gente y diga ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estaba en juego? Y entonces eso nos permite, digamos, complementar ese dato. No es simplemente envío J1 en promedio, no les respondí eso, no les había dado el dato en promedio, y es un promedio internacional, y realmente internacional, porque se hace en todos lados, es 50% de la dotación. El 50% de la dotación, o sea el 6, sí. Lo que pasa es que esto pues, se hace de acuerdo pues como a los, digamos, le dicen los economistas, a la paridad del poder adquisitivo de cada país. Cambian las cifras, obviamente, pero el valor relativo se mueve alrededor del 50%. El jugador 1 envía el 50% de su dotación en promedio. Pues eso se mueve, pues obviamente, es una muestra ahí, pero el promedio es la mitad de la dotación. Entonces, ese valor, hombre, el envío, y en este caso nosotros, el orden de magnitud de la disposición a confiar en el desconocido, en ese territorio, es del 50% de su dotación. Eso lo podemos complementar con ese ejercicio, digamos, de narrativa, el argumento que expresa la gente así como de manera improvisada, que son muy valiosos esos argumentos. Hombre, yo confío en el otro, no sé, a mí me enseñan a confiar, hay que arriesgar, en fin. Ahí van saliendo cosas muy interesantes por el lado, digamos, narrativo, cualitativo, pero luego tenemos una base de datos con la que podemos trabajar. Gladys. Dos preguntas. ¿Cuál es el promedio de J2? Y la otra pregunta es cómo, la encuesta no está estructurada. Cada país, cada localidad, cada investigador puede hacer la suya. Cada investigador hace la suya, uno puede, digamos, ceñirse, literalmente la misma que hicieron Ñopo. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Entonces, primero, 40% es el orden de lo que tiene el jugador 2. De lo que tiene, eso se hace sobre lo que tiene. Sí, es 50-40, ese es el resultado, 50-40 en promedio.
La reciprocidad es menor. Sí, ahí hay una posibilidad de eso, de defraudar. El mismo juego lo plantea. En todo caso, pues es muy alta, o es muy alta, digamos, respecto a lo que nos imaginábamos. Pero el punto es, con el tema del cuestionario, que la pregunta es muy relevante, uno puede partir de, hagamos exactamente esa, pero como lo que nos interesa es rastrear en este territorio qué es lo que pasa, cómo las condiciones de este territorio efectivamente le dicen algo a la confianza, la explican o no, ahí es donde aparece como nuestra posibilidad. Pero en esto sí se recomienda, pues no nos vamos a inventar las preguntas. Eventualmente sí, eventualmente hay una cosa muy particular que uno tiene que indagar. Por ahí técnicamente se le llama eso como el uso de viñetas. ¿Qué significa viñeta? Como contar una historia, como recrear una situación en la que usted dice ¿qué haría en esa situación? Viñetas. No sé, por ejemplo, para medir el riesgo, una viñeta convencional es usted acaba de ganar 50 soles en un juego de tirar la moneda al aire. Tiene la posibilidad de volver a tirar la moneda para ganar 100 soles o para quedarse con cero. Eso te describe la viñeta, unos 3-4 renglones. Entonces, y la pregunta es, ¿juega o no juega? Y eso mide aversión al riesgo. Cosas de ese estilo. Entonces aquí el argumento es, las preguntas ya están hechas. O sea, usted indague cuál es su variable, pero las preguntas ya están hechas. Todo, digamos, Latinobarómetro, por ejemplo, tiene toda una batería de preguntas. La encuesta mundial de valores, esa también es una fuente muy interesante. Los proyectos como Vamos, que están regados pues en varios países. Es como tomar esas preguntas. Gladys, usted sabe que uno como investigador dice, no, pero yo quiero poner mi... Y eventualmente uno se inventa alguna pregunta para que sea pues muy cercana al territorio, sí, pero lo más valioso es que sea... que nos permita esa posibilidad de dialogar con otros resultados, de dialogar con otras preguntas que se hayan hecho como en la misma situación, porque al final lo que queremos buscar es eso, es esa comparación. Pero entonces les decía, y esto es muy importante justamente porque con esos datos, no sé, yo tengo este ejercicio que acabamos de hacer, nos dio, no sé, 10 datos de confianza, 10 datos de reciprocidad. Si eso lo repetimos 5 o 6 veces de acuerdo a lo que queremos hacer, pues ahí ya vamos a tener unos resultados que solamente la estadística descriptiva nos dice cosas de esa organización o de ese territorio. Pero incluso más allá, uno ya con esos datos, uno puede hacer incluso econometría. Y esto no necesita, bueno, entonces vamos a volvernos expertos en econometría, no. Eso vamos, un estudiante de economía coge los datos y nos dice, bueno, aquí podemos hacer. Uno le dice qué modelo hacer, pues eso sí, eso no puede ser una regresión lineal, pero eso, se hacen unos modelos y eso al final nos permite obtener econométricamente factores explicativos de la confianza en aquel territorio. Por eso muy importante, Gladys, todos, muy importante ese formulario que uno diligencie, esa encuesta posjuego que uno construya, porque de eso finalmente uno va a obtener, bueno, en este territorio resulta que la mujer confía más, o por ejemplo en Antioquia no sucede así, de hecho la mujer confía menos. Muy interesante. Sí, en Colombia. Ese fue el resultado. Sí, ese fue el resultado. Sí, curiosamente. A mayor escolaridad, mayor nivel de confianza. Eso nos dio, por ejemplo. Y así, en general, como que cada territorio te va dando datos. ¿Datos para qué? Recuerden, ¿cuál es el propósito? Uno aquí se puede, digamos, entretener. El economista y el econometrista, muy divertido, y sacar papers a partir de estas cifras. Pero a nosotros lo que nos interesa es llevar esto acá. A nosotros nos interesa llevar esto acá, a este escenario, y decir, hey, pilas que políticos y técnicos con este capuntico daban por descontado que todos desconfiamos de todos. Estas cifras nos están diciendo, ojo, aquí hay un recurso valioso, aquí hay un recurso en confianza, aquí hay un recurso en acción colectiva, del cual podemos echar mano para construir estos arreglos. En el fondo, lo que nos está diciendo Elinor Ostrom con esta metodología es esto. Esta es la forma de darle métrica, eso, de valorar esta que dábamos por una, ¿cómo decirlo? Un factor constante, un factor que es constante. Dice, esto no es constante porque hay una confianza involucrada, una cooperación involucrada que a su vez está determinada por estos factores que nos permite hallar el ejercicio. Ese es el escenario que nos propone Elinor Ostrom. Me gustaría escuchar más reacciones
Ahorita les escuchaba como, bueno, no, esto en el diseño tiene líos. Miren, mientras se les ocurren las reacciones. Sí. ¿Y esa es la reacción Colectiva. colectiva? Hay otro juego. No, es otro juego completamente distinto, muy interesante. Se llama el mecanismo de contribución voluntaria, BCM en inglés. ¿Con el mismo grupo? ¿Cuáles son? Normalmente, mecanismo de contribución voluntaria. Normalmente, por ejemplo, lo que hemos hecho y nosotros lo hemos aplicado en varios contextos mineros en particular. Por ejemplo, incluso también nos interesa mucho indagar por tendencia a la trampa o por ilegalidad, que en estos contextos pues es muy relevante. Incluso lo que hacemos es 3 juegos. Hacemos el juego de confianza, el juego mecanismo de contribución voluntaria, el juego de la trampa. De tal manera que al final, esto es importante en la logística, nosotros no les damos, digamos, los 12 soles a la entrada, no. Digamos, imagínense los 12 soles y al final, después de hacer los 3 juegos, delante de todo el mundo con un dado, lanzamos y decimos con este dado, no sé, si sale 1 o 2 es confianza y sale 3, 4 es contribución voluntaria y sale 4, 5 es... Y con eso tomamos la decisión entre todos, pues finalmente, entre todos de cuál juego premiar. Pero lo que te quiero decir es que se organiza la sesión para rastrear varias cosas, y así, de ese modo, el formato postjuego no solamente es confianza versus las 15 preguntas que imaginamos, sino también le podemos hacer tendencia a la trampa versus eso, disposición a cooperar versus eso, y tenemos como varios modelos para poner a prueba. Eso. Les quería decir también, el gran cuestionamiento que nos suelen hacer con estos ejercicios es, hombre, si nosotros aquí en la Universidad Católica del Perú, en maestría, y como no es del todo claro, a veces uno como que se enreda, ¿qué me va a decir usted de la vereda, los asientos del municipio de Uriticá, en Antioquia? Me acaba de decir de analfabetismo. Sí, eso pasa. Es decir, ¿qué pasa? Que efectivamente en la vida real de los juegos es posible que tengamos jugadores que no entendieron el juego. Es posible, eso pasa. Ahora, ¿cuál es el argumento? Y el argumento, digamos, como en defensa de parte nuestra es que eso pasa también con las políticas públicas. Eso pasa también, nosotros incluso formados a nivel de posgrado, no entendemos todas las políticas públicas. Ustedes entienden todo el tema, por ejemplo, de impuestos y que nos cobran cada día. Hombre, algunos que sí, pero no todo el mundo. Un poco como que la realidad de las políticas públicas tiene de eso. Por eso se trata de recrear un laboratorio. La otra gran cuestión es, oiga, plata, ¿en serio poner plata ahí en juego? Eso no tiene mucho lío. ¿Cuál es la defensa? Como estamos recreando un laboratorio, y de hecho en el protocolo se insiste dice literalmente así, algo así, pues uno ya se lo aprende, no hay que leerlo, pero ustedes se preguntarán por qué estamos jugando con dinero de verdad. Pues el dinero de verdad consiste en justamente recrear una situación como si usted estuviera tomando una decisión en la tienda de su esquina. Es como si usted estuviera tomando la decisión de comprar un refresco. Eso se les tiene que decir, porque finalmente es lo que le da, digamos, como más cercanía al laboratorio, a las decisiones reales. Decimos, lo que nos interesa es que en este juego de decisión, la decisión tenga consecuencias para su bolsillo. Con eso cerramos. La idea es que tenga consecuencias para su bolsillo. Por eso usamos dinero de verdad. Pero me gustaría escuchar más reacciones. ¿Les gustaría aplicarlo en un territorio en particular? Todas las administraciones del metro han tenido eso muy claro. Digamos como que la base del sistema es el usuario, es la relación que tiene el usuario con el sistema. Y la cultura metro se manifiesta en cosas tanto externas como en eso de meterse, como en el sentido de pertenencia que tenga la gente por el sistema. Y es externas desde, miren, el metro le dedica, no tengo las cifras, pero buena parte del presupuesto se lo dedica a tener las instalaciones impecables. Las instalaciones, estaciones, pero también los trenes como tal.
esa es una apuesta de cultura metro, decir, mire, yo ofrezco esto y luego usted lo cuida y usted se encarga de que lo cuidemos. Y eso a mi modo de ver ha sido clave. Porque les decía, esto nos ha resuelto muchos problemas hasta ahora, porque ya cada vez, digamos, se va quedando como corto, pero permanece la cultura metro. Y es una cultura metro que se mueve en los dos escenarios, como que te habla al interior de cuida tu metro, es tuyo, pero también te está externamente en estas condiciones, digamos, de infraestructura, pero también en el metro hay policías todo el tiempo y todo el tiempo te están anunciando, es decir, no atraviese la línea amarilla, cédale el puesto, es dejar salir, es entrar más fácil. Todo el tiempo te están dando información desde fuera y desde dentro. A mi modo de ver, ese ha sido como el éxito del sistema. Es centrarse en el usuario, centrarse en la mente del usuario, pero más que en la mente, como en el corazón, que el usuario se enamore. Y esto que arrancó a finales de los años 80, que no existía metro, hoy se sigue manteniendo, incluso, por ejemplo, no sé, los invito a mirar, tal vez el community manager más célebre del país, es la gente del metro, que entiendo que es un equipo grandísimo. Los invito a mirar Metro de Medellín y la gente como hace bromas, y la misma cuenta hace bromas, pero sobre todo el tiempo acudiendo, cuida el metro, porque la gente, ustedes saben, en redes, no, el mal servicio, no sé qué, y todo el tiempo responden, lamento tu suceso, estamos mejorando. Entonces, a mi modo de ver, el éxito radica en eso, en centrarse en el usuario, en que la gente lo quiera, porque eso ¿qué hace? Yo llego a la hora pico y me están empujando y todo, porque eso pasa, como en cualquier servicio masivo, pero la gente tiene la cabeza no, pero aquí, incluso el gran llamado de atención en Medellín es, hey, venga, ¿y por qué la gente se comporta también ahí? Y una vez abandona la estación, vuelve a ser el salvaje de siempre. Ese es un tema que ha sido clave y que incluso lo reconocen por ahí como varios estudios. Que nos dediquemos ya, no sé si quieren pues tomarse un café o algo, pero los que no, sí, eso sí pueden tomar, y los que no, pues se quedan acá. Les hablé pues de la laptop como el mecanismo más adecuado para entendernos mejor, pero si quieren hacerlo pues a mano, con una letra clara, legible, pues también es posible.